¿Cuál es el precio del discipulado? ¿Y a cuánto asciende el costo de esforzarse por seguir a Dios y tratar honestamente de hacer lo bueno ante sus ojos? Para Alma y Amulek fue elevado, pero veremos cuál es el final de ello. Vamos al capítulo 16. Estamos en el capítulo 15 de Alma todavía y veamos lo que dice. Y se sucedió que Alma y Amulek había abandonado todo su oro, su plata y sus objetos preciosos que se hallaban en la tierra de Amonía por la palabra de Dios, y había sido rechazado por los que antes eran sus amigos, y también por su padre y sus parientes. Recordemos un poco, habíamos conversado antes de que Amulek tenía mucha familia, muchos amigos y mucha riqueza que había logrado por su mucha industria. Era una persona popular y pudiente y era muy reconocida entre la gente de Amonía. Al aceptar él el Evangelio, al dedicarse a la vida del misionero, al dedicarse a una vida de ministración junto con Alma, él tuvo que abandonar todo por lo que había sido reconocido antes. Y es muy triste y yo pienso que muchos se pueden sentir conectados de alguna manera con Amulek. Tal vez muchos de ustedes han pasado por situaciones similares en las que al conocer el Evangelio recibieron rechazo de su familia, recibieron rechazo de los que fueron sus amigos. Tal vez ahora cuando los ven en la calle ya no los saludan como antes, con gusto, con cariño, sino que les gritan hermanito o alguna cosa así. Ciertamente hay mucho rechazo y muchas cosas que nos vemos obligados a dejar a un lado cuando aceptamos el Evangelio de Jesucristo o cuando nos decidimos a vivir más plenamente el Evangelio. Muchos misioneros saben de cómo el resto los queda viendo, pensando en qué vas a hacer con la universidad y por qué no trabajas. ¿Eres loco? ¿Cómo te vas a ir así? Ciertamente es lo que pasa con muchos líderes de la iglesia cuando son llamados como autoridades generales. Sabemos de que el presidente Nelson, que era un cardiólogo de renombre mundial, ciertamente una eminencia dentro de su profesión, cuando fue llamado a servir como una autoridad general y él dejó su trabajo en el hospital, mucha gente lo miró feo, de cómo es posible de que usted, que hace una obra tan importante para la humanidad, cómo se le ocurre dejar botado eso para irse a dedicarse a una iglesia. Y eso es lo que la presión social que podemos tener, tal vez no al nivel que él la tuvo, pero que muchos de nosotros hemos experimentado. Y el presidente Nelson entendió de que él estaba dejando algo bueno por algo mejor, no mejor para él necesariamente, aunque de ley lo fue, pero yo me imagino que su proceso mental en ese asunto es que él estaba dejando algo que él había hecho por la humanidad y que estaba haciendo por la humanidad para dedicarse a algo que iba a ser mucho mayor bien por la humanidad. Entonces, entenderlo de esa forma nos ayuda a, es un excelente ejemplo, nos ayuda a centrar un poco mejor cuál debe ser nuestra prioridad y qué es realmente lo más importante en esta vida. Amulek lo entendió y fue duro, y sabemos que fue duro por los versículos siguientes. Recordemos, él dejó sus riquezas, dejó muchos amigos, dejó mucha parentela, inclusive su papá lo rechazó. Tiene que haber sido difícil, tiene que haber sido duro. Ahora, ¿qué hizo Alma? Alma no se quedó de brazos cruzados viendo chuta. Difícil, mi amigo. El versículo 18 dice lo siguiente: pues como dije, habiendo visto Alma todas estas cosas, tomó consigo a Amulek y se dirigió a la tierra de Saraemla y lo llevó a su propia casa y lo atendió en sus tribulaciones y lo fortaleció en el Señor. Notemos las cosas que dice aquí. Este es un buen hermano. Este es un buen ministrante.
Y tenemos mucho, yo siento que tengo muchísimo que aprender de Alma. Dice que tomó consigo a Amulek y lo llevó a Zaraemla, donde él vivía. Lo llevó a su propia casa y lo atendió en sus tribulaciones. Dice que Alma vio todas estas cosas y yo creo que mucho de lo que nos falta a veces empieza ahí. Debemos ver, abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón. No siempre es fácil este cambio. No lo es para alguien que se une a la iglesia, no lo es para alguien que tiene mucho tiempo en la iglesia, no lo es para una mamá que se separa de su hijo para enviarlo a la misión. No lo es fácil para el muchacho que sale a la misión. Cuando veamos a nuestros misioneros, sepamos que para ellos es difícil. Y sepamos de que podemos hacer muchos para atender sus tribulaciones y para fortalecerlos en el Señor. Ahora, pregunta. Como siempre, pregunta para mí individualmente si estoy yo solito viendo este video, pero si tengo familia, pregunta para la familia. ¿Por qué pensamos que estaba dispuesto Amulek a hacer semejantes sacrificios? ¿Por qué estaría dispuesto a hacerlo? ¿Por qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Alma? ¿Cómo podemos nosotros fortalecer en el Señor a alguien más? Mucho mejor que eso. Preguntas para nuestra familia. Y son preguntas otra vez de esas que anotemos las respuestas. ¿A quién debemos fortalecer en el Señor? ¿Quién ha hecho estos sacrificios? ¿Quién está pasando por estas situaciones? ¿Cómo puedo yo tomarlo y fortalecerlo en el Señor? ¿Qué puedo hacer por alguien más para hacer más fácil el camino del discipulado? Muy bien, hablamos de que veríamos cuál era el fin de este esfuerzo y de este sacrificio. Y no podemos separar esto de las promesas que Dios nos da, porque ciertamente están allí. Yo sé que si nosotros hacemos el sacrificio, yo sé que Dios ve esos sacrificios. No hay esfuerzo, no hay sacrificio que no sea contestado con una bendición. Sabemos de que esa es la ley de las bendiciones. Cuando obedecemos una ley, entonces la ley que hemos obedecido trae consigo una bendición. Y yo sé que veremos estas bendiciones, yo sé que las recibiremos y que podremos dar testimonio de ellas. Muy bien, las promesas de Dios se cumplirán. Vamos al capítulo 16, porque sus promesas, sus profecías, sus palabras se cumplirán todas, sin faltar una jota ni una tilde. Vamos a la historia. Les comenté que, bueno, la gente de Amonía definitivamente no se arrepintieron. Alma y Amulek enseñaron en otras partes, bautizaron a otras personas, estas personas se unieron a la iglesia, hicieron convenios con Dios. La gente de Amonía, no. Ahora, ¿qué pasó? Pasó el tiempo. Los lamanitas reunieron a un ejército. El ejército llegó y al primer lugar donde llegó fue a la ciudad de Amonía. Y estas personas que decían que tenían una gran ciudad y que condenaron a Alma y a Amulek por decirles que Dios destruiría la ciudad, por haber vituperado a sus gobernantes y sus leyes, ellos que eran gente tan justa, fueron destruidos en un solo día. Y la venida del ejército lamanita fue tan arrasadora y tan rápida que los nefitas no pudieron juntar un ejército para rechazarlos, sino hasta después de que hubieron destruido toda la ciudad de Amonía. Se levantó el ejército, pudieron hacerles frente, los lograron rechazar, inclusive varios otros lugares que fueron atacados y que los lamanitas tomaron prisioneros. El capitán en jefe de los ejércitos nefitas mandó a consultar con Alma, sabiendo que era profeta, y mandó a preguntar
qué debían hacer porque querían no solo rechazar este ejército, sino recuperar a estos prisioneros que los lamanitas habían tomado. Alma, como profeta de Dios, preguntó, consultó al Señor, supo a dónde tenía que ir el ejército, en qué lugar debían enfrentar a los lamanitas, qué iban a hacer, por dónde iban a pasar. Y efectivamente los nefitas tuvieron una gran victoria y pudieron recuperar a todos los prisioneros que se habían llevado los lamanitas. Y fue una ocasión de mucha felicidad para todos, menos para la gente de la ciudad de Amonía, que ya no podían estar ni tristes ni felices, simplemente dejaron de serlo. Ahora, fue un asunto relevante para todos los nefitas, porque tuvieron que primero simplemente amontonar a todos sus muertos y no los pudieron ni siquiera enterrar profundamente. Al principio quedaron allí, nada más, y las bestias salvajes vinieron y se dieron el banquete con toda esta gente inicua que llegó a su fin. Y más adelante los nefitas, ya pudiendo recuperarse de esta guerra con los lamanitas, fueron y enterraron a esta gente, pero no muy profundamente porque era demasiada gente, demasiado trabajo y había una hediondez terrible, terrible en esa ciudad. Y aun cuando los enterraron, la ciudad quedó con esta hediondez que por muchísimo tiempo nadie fue a tomar posesión de esa tierra, nadie quiso vivir en esa ciudad y se la conoció como la desolación de los Neores, porque eran según el orden de este Neor del que hablamos en una clase anterior, que fue el que mató a Gedeón con la espada. Ahora, para el pueblo nefita fue una ocasión, eso fue, obviamente fue horrendo, fue turro, pero ese es el fin de la gente inicua. Les fue advertido, les fue profetizado, no hicieron caso, ahí está. Pero en general, el pueblo nefita de ahí tuvo de forma generalizada el establecimiento de la iglesia y tuvieron una época muy, muy, muy buena. Y en el capítulo 16, versículo 16, dice lo siguiente: y no había desigualdad entre ellos, y el Señor derramó su espíritu sobre toda la faz de la tierra, a fin de preparar la mente de los hijos de los hombres, o sea, preparar sus corazones para recibir la palabra que se enseñaría entre ellos en el día de su venida. Esto es chéverísimo porque estamos ya preparando a las generaciones que venían un poco antes de la venida de Jesucristo, y se ve como el Espíritu está empezando a preparar al pueblo para eventualmente la venida de Jesucristo. Y así trabaja Dios, nos prepara con mucha anticipación, aún con generaciones atrás. Versículo 18. Y los sacerdotes que salieron entre la gente predicaron contra toda mentira y engaños y envidias y contiendas y malicia y vituperios y el hurto, el robo, el pillaje, el asesinato, la comisión de adulterio y todo género de lujuria, proclamando que tales cosas no debían existir. Y hemos hablado de varios de esos pecados en muchas ocasiones durante las clases. A mí me gusta mucho enfatizar contiendas. Ellos predicaron contra mentira, engaños, envidias, contiendas. Dejemos de pelear, por favor. Dejemos de ser envidiosos, mentirosos. Contra toda malicia, vituperio, que son insultos. Hurto, robo, pillaje, asesinato, comisión de adulterio, lujurias. Todas estas cosas nos ayudan también a determinar la sociedad en la que vivimos y en qué condición se encuentra. Que no existan estas cosas entre nosotros, más bien que nos preparemos, así como ellos se prepararon para la primera venida del Hijo de Dios, que nos preparemos nosotros para su regreso, que preparemos la tierra para su llegada. Hemos visto que las palabras de Dios se cumplirán todas. Hemos visto el premio para aquellos que son fieles a Dios. Es verdad, podemos pasar por muchas dificultades,
podemos pasar por muchas angustias por causa de la palabra, pero al fin, el premio será glorioso. El premio será poder ver a nuestro Señor, a nuestro Rey, caer a sus pies a darle gracias. Ese será el fin si somos fieles. Yo testifico que nuestro Padre Celestial nos ama y nos ama con perfecto amor, que Él sabe, Él entiende las dificultades por las que pasamos, que tiene la sabiduría y el amor suficiente para permitir que pasemos por cosas malas, para que crezcamos, para que nos alleguemos a Él y para que finalmente podamos volver con Él.